Buenos días, Sandra. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás, Pablo? Bien, mucho gusto de verte y muchas gracias de animarte a participar en esta charla informal sobre la coherencia cardíaca. Pues nada, muchísimas gracias a ti por invitarme a compartir este ratito. Es un placer para mí. Mm, Sandra, ¿quieres comentarnos un poquito a qué te dedicas? Venga. Bueno, mi expertise y mi 100% del tiempo en parte profesional me dedico a formación y desarrollo de líderes en la parte ejecutiva, tanto a través de lo que es formación, ¿vale? Talleres mucho más prácticos y eminentes en todo lo que son habilidades directivas, comunicación, desarrollo de talento y patrón comportamental. Eh, y luego en la parte también de acompañamiento individual a través del coaching ejecutivo y coaching de equipos, pero fundamentalmente podríamos decir que esto es un poco mi día a día, que me apasiona a su vez y en el cual sigo siempre formándome, ¿no? Y quizás por eso la coherencia, ¿no? Porque siempre me parece que hay muchas más herramientas de las que tenemos para poder aportar a este maravilloso mundo del liderazgo y el desarrollo de personas. ¿Qué te interesó inicialmente sobre la coherencia, Sandra? ¿Qué te despertó el interés o qué te llevó a querer formarte e incluir estas herramientas en tu trabajo? Pues fíjate, cada vez más me encontraba, y yo creo que en general yo y algunos de los compañeros que compartimos profesión, nos encontramos con la necesidad de dar apoyo o dar o facilitar herramientas tangibles, medibles, dentro de las cuales haya investigación también para la mejora, sobre todo y especialmente yo lo pensé en la parte de gestión emocional, la parte de autocontrol y en la parte de autorregulación emocional, más allá de que todo eso, por supuesto, como sabemos, tiene impacto, sobre todo en personas que, bueno, en cualquier persona, pero yo especialmente en mi ámbito, ¿no? En personas que gestionan personas, y ese fue quizás un poco el objetivo, ¿no? Coger una herramienta con datos que haya tenido investigación y que la tenga y que a la vez me permita a mí y a mis clientes ver y tocar, como digo yo, ¿no? Es decir, oye, esto funciona, esto no es humo, sino que esto está medido, está probado en diferentes ámbitos y aunque todavía creo que, bueno, cuesta en determinados entornos, ¿no? Como puede ser a veces el ejecutivo, Sí. creo que es por donde debemos tirar y en mi ansia de siempre ir un poquito por delante, porque soy así, porque va con mi ADN. Ese ha sido un poco el motivo por el cual decidí explorar y formarme en esto y certificarme en esta herramienta. Mm. Te interesó entonces el que se puede tocar, ¿no? Lo Yo de... siempre lo digo, Pablo, yo digo que es algo que todo aquello que no soy capaz de tangibilizar, tocar, eficientar y ver con datos, me cuesta, pero no solo a mí, sino que me cuesta porque si hay algo que hago y me gusta hacer en mi trabajo es mostrar todo, obviamente el demostrar el impacto que tiene, bien sea las habilidades de liderazgo, bien sea la parte de coherencia o bien sea el conocer un patrón comportamental y cómo eso nos ayuda a la hora de mejorar resultados, mejorar la gestión del equipo, incluso mejorar la autogestión, ¿no? Que en este caso es ahí a donde nos vamos, ¿no? Cuanto mejor estoy yo, cuanto más me regulo yo en términos emocionales, además de todas las otras competencias, pero poniendo el foco aquí en coherencia, cuanto más me regulo yo, mejor será el resultado y el impacto que yo haga que yo tenga en mis decisiones y en las decisiones para con otros o dentro de una organización también. Porque al final, si no, es dar lo que yo no tengo, ¿no? Es un poco incoherente, un poco irreal. Totalmente. Al final yo a veces hago esa metáfora, ¿no? De que constantemente el día a día y cada vez más, como sabemos, a todos, dentro de los cuales me incluyo, nos vuelven esa bola de hámster, ¿no? La realidad en el ámbito profesional nos meten esa bola que muchas veces no sabemos o no nos han enseñado a parar para cargar, ¿no? Igual de claro que tenemos que en el móvil hay que llevar un cargador siempre próximo, sobre todo aquellos que dependemos del móvil, ¿no? En el trabajo no tenemos tan claro el que hay que llevar un cargador de corazón, cerebro. Es que el corazón, la conexión que impacta, ¿no? Yo a veces le doy la vuelta, digo, el cerebro hay que cargarlo para que el cerebro y todo, como sabemos, la neurociencia está conectado, ¿no? Entonces, bueno, yo digo siempre que es súper importante el saber que tenemos un cargador que nunca nadie nos lo ha contado, igual de claro que lo tenemos
cuando tenemos el cargador del móvil al 1% y sabemos que va a entrar una llamada súper importante, pues yo digo lo mismo, ¿no? El tener esta herramienta como, bueno, como una herramienta que de vez en cuando nos va a permitir de manera consciente saber que tenemos ese cargador que es, bueno, es gratuito, como digo yo, es simplemente ser consciente y que eso nos va a cargar el cerebro, cargar entendido en todo lo que sabemos, ¿no? En términos de dopamina, oxitocina, cada vez más, bueno, pues sabemos que los niveles y los picos de distrés, ahí no voy a entrar, pero yo me encuentro con niveles de distrés elevados. Bueno, y es como decir, tienes esta herramienta, la puedes usar o no y ahí la tienes a tu favor y ya fácil, ¿sabes? Ni siquiera si te olvidas el cargador, lo tienes siempre contigo, ¿no? Y es ese momento de paro un momento, porque tus decisiones, primero, porque tu bienestar será mejor, te sentirás de manera diferente, y segundo, porque las decisiones y todo lo que venga después será un poco, no sé si mejor o peor, pero cuanto menos más alineado, más centrado, no como pollo sin cabeza, ¿no? Que a veces no, muchas veces vamos así, aunque no lo sintamos, pero vamos así y lo sentimos después de haber ya chocado, ¿no? O haber tomado una decisión incoherente o no del todo adecuada por no tener la emoción adecuada en ese momento. Has dicho un montón de cosas que me parecen muy interesantes. Lo último, estar alineados, ¿no? Las decisiones podrán ser mejores o peores según quien las valore también y en relación a qué, pero si están más alineadas conmigo mismo, para mí van a ser mejores, ¿no? Aunque luego, bueno, pueden ser conflictivas en determinado ámbito o puede que estratégicamente no sean la más fácil, pero si actúo alineado conmigo mismo, en coherencia conmigo mismo, ahí voy a avanzar hacia mí mismo. Totalmente, ¿no? Porque al final, y no te lo voy a contar yo a ti, que eres tú el que me lo ha contado en su momento, pero no, al final cuando conseguimos alinear, lo primero que mejora es nuestra salud cerebral y, bueno, descargamos, ¿no? Descargamos, cargamos lo que nos aporta y descargamos lo que a veces nos resta si va en exceso. Entonces, cargamos dopamina, oxitocina, cargamos endorfinas y neutralizamos ese cortisol que es tan positivo hasta que se pasa de frenada. Entonces, bueno, en el momento en el que lo hacemos por nosotros, estamos velando por nuestra salud y repito, es que se percibe, es decir, no es voy a empezar a correr y no veo el resultado más que las agujetas, pues ya está, ya tienes agujetas, algo habrás hecho, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Por eso me gusta el concepto, o sea, en este caso la coherencia y el Gemware porque el Germat porque me permite medir lo que está pasando, cosa que hasta ahora, bueno, salvo los relojes, ¿no? Pero no va solo de medir, va de entender qué me aporta cuando soy capaz de llegar a la coherencia, qué me aporta no solo el corazón, que la onda se regula, sino cómo eso impacta en mi cerebro y cómo eso a largo plazo, a medio largo plazo, impacta en mi bienestar. O al menos me siento mucho más, pues eso, alineada con las decisiones o el cliente se siente mucho más alineado. Incluso Pablo, muchas veces lo utilizo en algunas ocasiones, no muchas, pero sí en algunas ocasiones, sobre todo cuando hay alguien que no es capaz de regular emociones como la ira en sus reuniones, en sus comunicaciones con otros, ¿no? El hacerle ver que, más allá de por el otro, que a veces nos dicen, no, es que no puedes pasar a la ira y que la ira te domine, y digo, a ver, a ver. A veces la ira bien regulada nos va a ayudar y nos ayuda en muchísimas cosas, pero no pensar en que la ira se pase por el otro, que también, por supuesto, y más cuando somos líderes, ¿no? Pero también ver qué pasa cuando constantemente estoy en esa emoción, ¿no? O sea, no solo qué pasa en términos de liderazgo, que es evidente, cuando yo me comunico constantemente desde ahí, si soy un líder, pues en vez de acercar, alejo, constantemente, repito. Sino que qué pasa en mí cuando soy capaz de bajar un poco el ritmo de eso que está provocando en mí. Entonces, para mí eso es quizás lo más, no me gusta decir mágico, sino lo más tangible de esta herramienta. ¿Qué pasa a nivel de equipos y de interacción entre las personas en el ámbito laboral? Lo sabes tú perfectamente. Pero ¿qué pasa dentro de la persona? O sea, ¿cómo, por ejemplo, esa respuesta de ira, aunque sea breve, de unos pocos minutos, nos puede dejar inmunodeprimidos durante varias horas? Eso
seguramente muchas personas no son conscientes de ello y tomar un poquito de conciencia de esto, de que el precio de un cabreo es muy alto. Tengo que ver si realmente esa inversión es eficiente, si el resultado o lo que yo consigo con ese cabreo a nivel profesional o a nivel relacional, si es que en algún caso consigo lograr un objetivo, a ver si eso me compensa Ahí, teniendo en cuenta ese precio que yo voy a pagar a nivel orgánico, a ahí. nivel... Totalmente. Yo cuando hablo de esto, ¿no? Y partiendo de la base de que todas las emociones son adecuadas, y yo creo que la ira es una gran emoción que nos viene a muchas veces a ayudar a muchas cosas, claro, lo que acabas de decir precisamente, ¿no? Es decir, oye, si te pasas de sobrecalentamiento cerebral a consecuencia de esa emoción constantemente mantenida, por no haber gestionado otras o por no haber parado a la fuerza del volcán, bueno, pues cómo está impactando en ti. Y quizás si eso es dentro de eh, lo difícil que en ocasiones es hacer ver, y que obviamente yo esto no lo uso siempre porque no cualquier persona está a un nivel de maduración como para querer entender esto, querer ver. Esto es como, yo a veces digo, es como una radiografía. Hay personas que deciden que se apague una radiografía, no la quiero ver. O hay personas que dicen, yo decido que se apague el móvil. Y digo, fenomenal, pues te quedas así. A lo mejor en ese momento pierdes una llamada importante. Hablo del móvil, cogiendo la metáfora, si depende de ti esa llamada importante por trabajo. El móvil podríamos prescindir de él muchísimo más de lo que lo hacemos, pero es a lo que me refiero, ¿no? Es decir, no esperes a que tu batería se quede al -10 ni siquiera, o que esté viciada para cargarte, ¿no? Y bueno, pues quizás sí, esa parte de ser consciente de cómo impacta en mí y la carga cerebral y corazón, o el esfuerzo al que estoy sometiendo a veces para algo que no requiere tanto, pues es como, visto así con una foto, es como decir, pues igual me estoy pasando y estoy consumiendo energía en donde no debo. Entonces, bueno, pues Estás hablando de resiliencia, correcto. Sandra, ¿no? Antes dijiste, es como el cargador, hay que llevar un cargador encima. Luego, lo único que tienes que hacer es usarlo, ¿no? Claro. Porque la coherencia del corazón y yo qué sé, y una técnica de respiración o una manera de parar la atención o de enfocar la atención o de conectar con una emoción, eso no te lo puedes olvidar en casa. Una vez que lo aprendes, va contigo. Ahora, tienes que enchufar el cargador. Si Ujú. no pones en práctica esos ejercicios, por muy sencillos y muy efectivos que sean, no van a ayudarte a desarrollar esa resiliencia y no van a ayudarte a que no te pases de vueltas tan a menudo y a que tus reacciones de ira o de miedo sean un poco más ajustadas y por tanto un poco más productivas. Total. De hecho, yo muchas veces no solo digo que es un cargador, que es un cargador que lo llevamos puesto, eso es lo bueno, lo llevamos con nosotros, salvo que dejemos a alguien tenga la capacidad de dejar el corazón, el cerebro en casa, y creo que de momento no existe. Sí. Existe que alguien me lo cuente, por favor, pero fuera bromas. Muchas veces digo que no solo es poner el cargador, sino también a veces es poner el modo avión. Mm, Vuelvo a la metáfora, ¿no? Ese modo avión, que yo llevo ese móvil y digo, uff, tengo el 2% y pienso en mí. O sea, pensemos cada uno en la energía, entendido el 2% del móvil. Tengo el 2% de batería, ¿me compensa ahora eh, gastarlo aquí, o voy a poner el modo avión o el modo semiavión y gasto el 50% de lo que tengo en esta conversación y me regulo? O no, o pongo modo avión y en este momento esta energía no la voy a eh, consumir aquí, más que energía física, sino la energía y lo que me genera en mí el dejarme llevar por determinadas situaciones o determinados impulsos, que a veces es tan fácil como decir, a ver, para un momento, ¿sabes? Para, centra, respira. Y aunque repito, muchas personas cuando le dices esto, al menos en mi ámbito, es como, espera, para estas cosas a mí no me van. Y digo, espera, pero esto se mide. Por eso decía que para mí lo que más me llamó la atención de esto es el poder verlo, el poder tocarlo y el poder ver que tiene impacto cuando lo hago. Y ya tú decides, ya sabes que el cargador funciona, ya tú decides si lo pones o no, teniéndolo contigo mismo, si pones o no el modo avión y qué pasa incluso cuando eres capaz de poner el modo avión. Sigo con la metáfora, ¿eh? En términos bueno, de gestión y regulación de resiliencia incluso, porque al final la resiliencia es eso, ser capaz de
de ver dónde uso lo mucho o poco que tengo para seguir avanzando en la toma de decisiones, en la gestión de un equipo, el provocar un cambio, en gestionar un conflicto. Bueno, al final yo creo que eso es clave. Dices que a veces te encuentras con personas que te comentan, oye, esto no va conmigo, y sin embargo, tú trabajas muchas veces con personas que se dedican a gestionar a otras personas o a gestionar en general, ¿no? Pueden ser recursos humanos, pueden ser recursos financieros, a gestionar. Nos Ujú. encontramos, o sobre todo tú, ¿no? Te encuentras a personas expertas en gestión y sin Sí. embargo no sabemos gestionar nuestra propia energía o no le damos la importancia suficiente a la gestión de esa propia energía, cuando realmente es nuestro recurso principal. Totalmente, Pablo. Y yo es uno de los temas que hago a veces, pero viene quizás, o sea, que expongo a veces, ¿no? Viene muy condicionado, como sabes, pues bueno, pues porque al final llevamos muchos años de nuestra vida practicando y desarrollando otras habilidades o competencias técnicas que se han medido y se han demostrado. Y si esto estaba, a lo mejor o no era público o no se mostraba o no se exponía. O sea, es decir, llevamos mucho tiempo entrenando la parte, esto es como en el deporte, ¿no? Mucho, 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 la parte física, mucho, mucho, mucho en empresa, la parte técnica, ejecutiva, ¿vale? Hemos llegado aquí, muchas de las personas con las que yo trabajo han llegado ahí porque son excelentes técnicos, excelentes ingenieros, excelentes en la parte, porque han hecho lo que mejor saben hacer y lo que han aprendido a lo largo de toda su vida, pero es que digo su vida ya desde que somos pequeños en el colegio, ¿no? Nadie nos ha enseñado esto. O bueno, nadie, permíteme expresiones tan Sí, sí, tajantes. O sea, entendemos. muchas de las personas con las, cualquiera de nosotros, no nos han enseñado la inteligencia emocional y la regulación emocional dentro de todas las inteligencias que hay de Garner. Cada asignatura, como sabemos en el colegio, hay la matemática, la lingüística, la espacial, tenemos todas ahí reguladitas, pero la inteligencia emocional, como mucho un profesor, yo recuerdo siempre un día que te llamaba, te decía cuatro cosas, uno de cada X. Quiero decir con esto, no está inculcado en la cultura el trabajar esto. Y no solo eso, sino que cuando se hacía, bueno, pues no tenía una etiqueta positiva, era como que no aportaba, sino que restaba, precisamente por la falta de datos. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente son grandes gestores que necesitan aprender o que necesitamos aprender unas nuevas habilidades que no hemos aprendido. Y eso a veces nos saca de nuestra zona de confort y nos lleva a, bueno, ¿cómo voy a hacer esto si yo soy bueno en esto y no puedo ahora cuestionar mi valía o tengo miedo a que se cuestione mi valía por poner encima de la mesa algo que a lo mejor no sé hacer o no sé hacer? Y es que además no hay, yo muchas veces digo, es que no hay un Excel, no hay un Excel para gestionar esto, os lo prometo, no hay un manual. Bueno, no hay un manual único, hay muchos manuales, pero es que ni yo misma conozco mi manual. O sea, el cómo hoy soy capaz de parar no es igual a cómo soy capaz de parar mañana, por mucho que trabaje esto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, creo que es uno de los mayores retos y en términos de liderazgo esto es una opinión totalmente personal. Creo que lo que nos va a diferenciar a futuro, lo que va a diferenciar a futuro a los líderes y lo está diferenciando, al menos con los que yo trabajo, es no solo toda esa parte técnica, sin duda, sino el ser capaz de gestionar y regular esta parte de emoción, esta parte de, bueno, de centramiento para minimizar los niveles de distrés, las enfermedades cada vez más, como sabéis, ya están en las empresas, el bienestar laboral. Entonces, bueno, creo que esto es el futuro, ¿no? Que los líderes no solo acompañen el desarrollo y crecimiento técnico, sino que acompañen y acompañen en el desarrollo de sus equipos en esta parte, o al menos la tengan en cuenta. Yo creo que cada uno tiene que ser responsable de lo suyo, pero al menos que lo tengan en cuenta y que además de un buen técnico al otro lado tienes una persona que a veces necesita parar, que a veces necesita trasladar una emoción y ayudarle a hacerlo, pero primero empieza por el tú. Yo digo que el yo tiene que ser más grande que todas las personas que te rodean. El trabajo en el yo, perdón. Y es que la técnica, si no, por muy buena técnica que tienes, que tengas, se va a ver nublada por tus estados emocionales. El otro día estaba hablando con un entrenador de baloncesto y me hablaba, pues mira, tengo un jugador que cuando está tirando de triple en el entrenamiento, te mete 95 triples de 100. O sea, algo alucinante.
Pero cuando estamos ajustados en el marcador o cuando hay mucha presión o el nivel de competición está muy elevado, se puede bajar a la mitad de aciertos. Ujú, ujú. Ahí no está influyendo, la técnica la tiene, la capacidad la tiene, pero bajo presión, con un nivel de estrés alto, su resiliencia probablemente no está siendo la suficiente y se está nublando. Y su falta o su insuficiente gestión del estrés está impidiendo que pueda desarrollar su capacidad técnica. Y me imagino que en el ámbito empresarial nos puede pasar un poco lo mismo en el ámbito de las organizaciones o en particular en el liderazgo. Sí, totalmente. Se produce lo que llamamos bloqueo, ¿no? Es decir, lo tengo todo y a la vez puedo sentir que no tengo nada porque hay algo que es esto que me está nublando. Es que ya no sé ni focalizar. Yo muchas veces hablo del foco, ¿no? Formaciones o incluso en sesiones. Digo, ¿cuál es tu foco ahora? Y hay momentos que, cogiendo la metáfora, o sea, lo que me dices del deporte es que no sé ni dónde está la canasta. O sea, dices, pero ¿cuál es tu foco? Y dices, todo. Y dices, pero todo. Además, así con cara de, a ver, va, ¿cuál es tu foco? ¿Cuál es tu foco desde el rol que tienes? Todo. Pero a ver, en este momento el foco a veces se pierde, o bueno, se nubla, no creo que se pierde, se nubla, precisamente porque estoy desenfocado en mi interno, es decir, porque hay una serie de cosas a mi alrededor, el día a día, la vorágine, la empresa, el entorno van y ya en el que estamos, que ni siquiera es buca, que es más ágil todavía que el buca. Es como, uff, para un momento, a ver, para. Entonces, ese para me ayuda a saber que, primero, el foco sigue estando ahí, a lo mejor hay otros. Dos, mm, relativizar, ¿vale? Lo mejor lo que esa niebla me estaba impidiendo ver como importante, de repente empiezo a ver las cosas con más claridad. Por eso muchas veces también cuando hago procesos de coaching y cerramos, ¿no? Lo que más valora es curioso, ¿eh? Las personas es que le ha ayudado a parar. Y dices, perdón, pero si parar es como decir, para, es algo tan fácil como puede ser tan difícil. Lo es, ¿no? Porque al final, bueno, pues porque pues es lo que te decía, ¿no? Estamos envueltos en todo lo que nos rodea y a veces no nos planteamos que parar es ganar. El parar es ganar fuerza, el parar es cargar cerebro, el parar es equilibrar el corazón, pero más allá de la parte, bueno, pues por el impacto que ello tiene, ¿no? En la toma de decisiones. Entonces, efectivamente, lo que acabas de decir en el deporte, yo lo traslado en la parte ejecutiva. eh, Me siento pollo sin cabeza, es la frase que alguien me dice a veces. Digo, va, pues vamos a parar. Entonces, bueno, Menos es más, parar es ganar. total. Pero no es nada fácil. Yo a veces utilizo la metáfora de la lavadora. Tú le das al Ujú, stop a la lavadora cuando ese bombo está girando a esa velocidad y no para inmediatamente. Eso ujú, tarda un rato en parar. Y ujú. eso que yo le he dado al stop. Imagínate si no le damos, ¿no? Correcto. Porque al final nosotros, nuestro organismo, podemos imaginar eso, que vamos revolucionados, ¿no? Vamos revolucionados y muchas veces vamos súper revolucionados y vamos muy pasados de vueltas. ¿Cómo hacemos para que pare eso? Yo puedo tener un conflicto, puedo tener una preocupación, puedo tener una frustración. Eso va a hacer que mi bombo se quede ahí revolucionado. Si yo hago un ejercicio de coherencia, aunque sea breve, reduzco ese ritmo, reduzco esa frecuencia, esas revoluciones. Luego yo me voy a volver a acelerar porque se van a presentar más situaciones que demanden una activación o que sean potencialmente estresantes. Pero si yo vuelvo a parar y me acostumbro a ir haciendo eso, pequeñas paraditas a lo largo del día, entonces es cuando reeduco a mi lavadora y cuando la lavadora luego, cuando yo le dé al stop, va a parar más rápidamente y aunque yo no le dé al stop, se va a ir acomodando a un ritmo de revoluciones más ajustado para que yo no me pase de vueltas tan a menudo, para que yo no me desgaste tan a menudo y para que luego realmente cuando quiero parar pueda parar. Ujú. Quiero matizar el concepto parar, ¿no? Porque yo creo que también en Eh, mi concepto, o sea, en mi ámbito, ¿no? Cuando yo digo parar, dices, sí, claro, y vamos a parar. Yo no, es que el parar no es parar y levantar los dedos y mirar hacia arriba y decir, ahora estoy parado. No, parar es ser capaz de, aunque esté en movimiento, ¿vale? Y aunque esté en una reunión,
Porque al final no es, espera, me paro y ¿a dónde me voy? Me decían a veces así medio en broma, ¿no? Y entonces, ¿qué para? Ahora paro. Yo, no, no, esto no va de parar y aislarte en un lugar de la Mancha. No, no, esto va de parar siendo consciente de lo que estás en un lugar en el que tienes que tomar una decisión y que el ritmo que tienes no es el adecuado. Igual que paras si de repente estás subido al coche y a lo mejor no es paras, es bajas la velocidad. Si estás subido al coche y empieza a llover mucho, mucho, muchísimo, cuando hablamos del aerosol y mucho, mucho, muchísimo y de repente limpias así, 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 no ves nada y sigues, le digo yo, sigues. Y dice, no, bajo la velocidad. Y dice, pues eso es a lo que me refiero, parar. Es decir, algunos paran, me dice, yo paro en el almacén, perfecto, también es válido, pero cuando hablamos de parar, también tenemos interiorizado, yo creo, al menos en el ámbito en el que yo me muevo, ¿no? De parar a hacer nada Mm. que también podría ser, pero para otro, no, en este caso es parar para reducir tu velocidad y el impacto que puede tener la velocidad. En el caso del coche, un accidente, en el caso de una reunión que tengas una decisión precipitada o que tengas una comunicación. Entonces, claro, y a veces cuando paras, el coche aún sigue, si vas en lluvia, lo mismo que la lavadora, aún sigue ahí, pero cuanto más de manera consciente lo vayas haciendo, pues en el tercer viaje que veas que empezó a llover muchísimo, bueno, pues probablemente ya tu pie de manera inconsciente, pasando del consciente al inconsciente, se empieza a levantar y dices, espera un momento, porque esto pero parar no es aislarnos. Parece que a veces, al menos en la parte del mundo de empresa, en el mundo ejecutivo, a veces es parar y ahora qué hago nada, si estoy yo como para parar. No, que no va de esto, que va de reducir, reducir velocidad interna para mejorar el resultado externo, podríamos, no sé, o el resultado, el impacto que va a tener en fuera en cuanto a tus funciones y tus responsabilidades como dentro del rol que tengas. Yo creo que tenemos muy asociado el rendimiento con la actividad, Sí, ¿no? Que si quiero conseguir más rendimiento, tengo que subir mi nivel de actividad. Pero si seguimos con la metáfora del coche, hay un par motor. Es decir, el motor funciona bien a unas revoluciones determinadas, en un rango determinado. Si vas muy bajo, funciona peor y no acelera, pero si vas muy alto, lo quemas. Y totalmente. nosotros como organismo es un poco lo mismo. Sí, ante una situación exigente y cuando yo quiero llevar adelante, sacar adelante un proyecto y quiero tener unos resultados y hay presión de tiempo, yo necesito subir el nivel de actividad. Pero si yo ya vengo con un nivel de activación alto y quiero subir un poco, me paso, sobrepaso ese par motor y empiezo a recalentar el organismo, empiezo a poner en riesgo determinadas cuestiones a nivel de salud, pero es que además también empeora mi rendimiento, porque puedo ser más impulsivo o me puede faltar creatividad o me puede faltar... En el ámbito empresarial o organizacional, Sandra, que se utiliza mucho este concepto de entrepreneur o entrepreneurship, Sí, está muy asociado a la coherencia. Es decir, la coherencia nos mete en el rango del entrepreneurship, donde es más fácil que fluyan las ideas y que yo pueda llegar a soluciones más efectivas o que sea más capaz de generar una respuesta que está siendo buscada por otras vías y que no está llegando. Mm, a mí me parece muy interesante este concepto de encontrar mi rango de funcionamiento, que no es parar, como tú decías, a veces es reducir un poquito, pero reducir un poquito porque estoy pasado, porque ahí me estoy poniendo en riesgo y estoy empeorando mi rendimiento. así es. O sea, lo que decías, para mí es así, en empresas así muchas veces sucede, ¿no? Esto que estábamos diciendo. Y yo cojo el ejemplo del coche. O sea, igual de claro que lo tienes ahí, porque si sigues, las posibilidades de que te vayas de la carretera son muy elevadas, porque ya no ves, o sea, es que literalmente no ves. Literalmente estás a una velocidad que a veces es necesaria, pero muchas veces yo digo, ¿cuántas veces llevas la velocidad interna necesaria y cuántas veces la llevas porque ya ni te has cuestionado qué es la que llevas? O sea, ¿no? Y a veces hablo, hace no mucho me decía alguien, claro, ahora ya lo entiendo, es que yo voy a correr hasta el pan los fines de semana. Yo voy corriendo al pan y digo, pero tienes prisa. Y me dice, no, pero voy así como todos los días. Entonces, podría ir tranquilo. Y digo, pues a eso me refiero, ¿no? Eh, al final es
el ser capaz de preguntarme más a menudo, igual que me pregunto al entrar en una reunión si llevo la documentación adecuada, si llevo, bueno, pues el informe adecuado, si llevo el informe de seguimiento adecuado, si llevo lo que tenga que llevar para desempeñar de manera efectiva o participar de manera efectiva en esa reunión, si soy uno más de la reunión, o liderar, si soy la persona que lidera la reunión, muchas veces deberíamos preguntarnos también, y yo lo hago en formaciones, ¿no? Decir, oye, te preguntas antes de entrar si el nivel de activación que llevas es el adecuado, ni bueno ni malo, pero es adecuado para lo que vas a hacer, eh, con quien lo vas a hacer. O sea, con quien tienes allí, que puede ser tu jefe, que puede ser tu superior jerárquico, puede ser tus colegas en términos de igualdad jerárquica o puede ser tu equipo. Llevas el nivel de activación. Entonces se me miran así y me dicen, pero ¿cómo voy a hacer eso? Me meto en una máquina. Y yo no, simplemente pregúntatelo. Igual que te preguntas si llevas la documentación pertinente, si te has preparado la reunión, sin habértela preparado, si eres conocedor de lo que allí se va a hablar, porque tienes la información o porque necesitas buscarla previamente, pues para mí esto es exactamente igual, es entrar con la mochila de los datos y con la mochila de la energía en la que vas a aportar y no aportar y aportarte y no restar o restarte, restar a la reunión o restarte a ti mismo. Por eso, porque a veces llevamos el acelere de la reunión anterior o de que he llegado tarde a dejar a mis hijos y que cree que no llegaba, no llegaba, no llegaba y dices, pero un momento, pero esta activación que has generado a primera hora de la mañana es la que tienes que tener ahora, para un momentito, ¿no? Entonces, bueno, solo esto yo creo que nos ayuda a encontrar ese punto del que hablas, el ser consciente, igual que lo somos cuando entramos con la libreta o con lo que sea en una reunión. Y tener en cuenta que no somos un consumible, que no podemos sustituirnos, que lo que tenemos es lo que somos. Y si no lo cuidamos, pues va a ser un material que va a ser mucho más perecedero, que necesitamos un mantenimiento como cualquier máquina, y somos máquinas muy, muy sofisticadas. Y el Ujú. mantenimiento que requerimos, pues es un mantenimiento importante, aunque, como ya sabemos, tampoco es tan complejo. Nos han dicho en ámbitos, yo qué sé, en el ámbito de la salud, bueno, pues fumar no te viene bien, el sobrepeso no te viene bien. Bueno, Ujú. pues sabemos que respirar adecuadamente, pues no tanto quizás de tórax y un poquito más de barriga, o no tan rápido y un poquito más despacio, o parar un poquitín la cabeza y estar un poco más presentes, o sentir un poco más de gratitud en vez de tanto miedo, o tanta preocupación o tanto resentimiento, es parte del mantenimiento de la máquina. Correcto. Lo requiere para que Es esa máquina ya necesario. siga funcionando. Es que es necesario. Y cuando yo hablo de esto, digo, ¿cuántas veces habéis parado muchas veces, ¿no? Cuando estoy en alguna formación o incluso en individual, ¿cuántas veces has parado a calmar el cerebro, ¿no? Al final, calmar el cerebro es, el cerebro no puede decir, párate, párate. Ojalá, a veces lo intentamos, pero creo que no lo conseguimos. Párate, Es el párate. botón de la lavadora. ¿Dónde está el Si va a botón? 3000 revoluciones por minuto, no No, funciona. no va, están ahí todos, están el bombo platillo, todos ahí, como dice Nazaré Castellanos, ¿no? Entonces, ahí están todos tocando, toca, que te toca, toca, que toca, entonces, o lo paro dándole un ritmo, y el ritmo es el corazón, que va a ser el que le marque, o si no, va a ser muy difícil calmarlo, ¿no? Entonces, calmar ese cerebro, ¿no? Entonces, cuando muchas veces decimos, ¿qué voy a ganar respirando, ¿no? A veces yo escucho esto, ¿y qué voy a ganar respirando? Digo, bueno, lo que vas a ganar es todo el impacto que la neurociencia ha demostrado, y es que paras un poquito el cerebro, ¿vale? Que le das orden, que le buscas equilibrio y que todo esto puede llegar a equilibrar, puede llegar, no, equilibra tu bienestar interno, más allá de me siento bien o mal, no, tu bienestar interno, y sin duda puede llegar a tener, puedes llegar a tener una mayor sensación de control. Si al final, como todos sabemos, una de las causas que genera el distrés, que no el eustrés, es la falta de sentir el control, ¿no? Y por suerte, por desgracia, lo de fuera muchas veces no lo podemos controlar. O sea, nos Mm. gusta, no lo podemos controlar. Yo siempre digo que la magia de esto, más que la magia, repito, lo positivo de esto es, bueno, que lo único que puedes controlar depende de ti. Pues entonces, esta sensación de control te lo va a aportar, es decir, voy a parar, voy en este momento a centrar.
esto me va a ayudar y tiene impacto directamente en la tarea, en el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación. Pero es que depende de nosotros, esta es la parte chula, ¿no? Y para el cerebro, o sea, cuando paro el corazón, el cerebro, como sabes, y no lo voy a decir aquí, simplemente por compartirlo, ¿no? Pues está parando, está regulándose. Entonces es como, a veces, cuando yo vengo a una sesión y alguien me digo, pero un momento. Entonces me mira así, digo, va, desde ahí hablamos, ¿vale? Entonces la gente empieza a bajar, incluso a veces me lo hacen a mí, ojo, porque esto, y es, va, desde ahí hablamos. Entonces de repente es como que vale, va. Y ahora empezamos. Entonces, las decisiones que se van a tomar desde ahí probablemente sean un poquito más racionales eh, que desde otros lugares. Entonces, bueno, totalmente. Si no cuidamos el motor, el cargador y todo lo que tenemos a coste gratis, o sea, tampoco hace falta aquí tener grandes inversiones, como digo yo, ¿no? Muy poquita la Muy, inversión. sí, y creo que nos acompaña el corazón y el cerebro siempre, eso siempre. Entonces, bueno, eh, creo que puede aportar y de hecho aporta en determinadas situaciones de, pues eso, de picos de estrés o de gente que siente sin llegar a la parte más clínica, pero sí de personas que dicen, es que no doy más, es que no puedo, para. Entonces, eso a veces a mí me ayuda o siento que ayuda a algunas personas a las que acompaño a centrar y dar importancia a lo que verdaderamente es importante. Estamos hablando, Sandra, mucho de parar y de bajar. Ujú, Pero recordemos que la coherencia, por definición, es más sincronizar. Porque a correcto, veces tenemos miedo a que eso, a que reducir la actividad, a que bajar el ritmo, a que relajarnos puede implicar pérdida de rendimiento o que empeore nuestro desempeño. Pero es que lo que nosotros estamos buscando aquí es sincronizar. Y sincronizar es hacer que nuestro organismo sea más eficiente. Cuando nos referimos a sincronización, de la sincronización que genera la coherencia, podemos empezar hablando de sincronización del sistema nervioso autónomo. Eso ujú, implica, si seguimos con la metáfora del coche, no es que tú pises menos el acelerador, que a veces sí, porque vamos sobrados de acelerador, o que pises más el freno, que puede ser también, pero sobre todo es que cuando pisas el acelerador, levantes el pie del freno y que cuando pisas el freno, levantes el pie del acelerador. Lo contrario es totalmente ineficiente. Pensemos en el coche una vez más. Si yo quiero frenar pisando el acelerador, va a derrapar. Y si yo quiero frenar pisando el acelerador, voy a desgastar, voy a quemar la pastilla de freno. Y ujú, nosotros vamos muy a menudo desincronizados. Y la coherencia lo que facilita es sincronización. Es que nuestro organismo sea más eficiente. Si no, lo que estamos haciendo es como si estamos en casa poniendo la calefacción con las ventanas abiertas. totalmente. Vamos a cerrar las ventanas, abrámoslas cuando queramos ventilar unos minutitos, pero no las dejemos todo el día abiertas. Sí, totalmente. Dentro de lo que dices, yo hablo de sincronizar muchas veces y hablo de equilibrar, o sea, sincronizar para equilibrar. Para Mm, equilibrar en interno primero, vuelvo ahí, ¿no? Para equilibrar lo que necesito sin pasarme, o sea, para no quemar, ¿no? Y para equilibrar eh, lo que hago a partir de encontrar ese equilibrio, esa sincronización, lo que hago, lo que sufro de manera inconsciente, porque cuando sufres de manera consciente es como que paras, ¿no? Si alguien me pellizca, pues lo noto, pero es que esto no lo noto, o sea, lo noto a largo plazo. claro. Para mí es el mayor de los riesgos, o sea, riesgos, sí, es el mayor de los riesgos, ¿no? Mm, Entonces, por eso cuando yo veo a través de Inner Balance, yo veo que, o alguno de mis clientes ve que cuando tú buscas esto, tu corazón simplemente está en sintonía, se sincroniza y, y sabe ya lo que va, ¿no? Porque estamos todo el día bum, 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 no sabe ni dónde vamos. Entonces, el pobre del corazón, como digo yo, el pobre del corazón, que es que ya bastante tiene con estar ahí dentro. Entonces, bum, 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 bum. De esta forma es como que le estás diciendo, oye, va a venir esto, ¿vale? Entonces, ahora viene esto. Y esto no va a estar en todo momento buscando esa sincronización, como decías, para equilibrar, pero sí, cuanto más la busquemos, mayor sincronizados estaremos, mayor equilibrado estaremos en interno y las decisiones, acciones o lo que sea que tomemos estarán mucho más alineadas
con nosotros. Con el exterior es probable, porque depende de muchos más factores, pero con nosotros al menos. Es decir, no estaremos quemando embrague, estaremos usando el Totalmente, embrague de manera totalmente. adecuada para avanzar y Y con, soltar. y con lo que dice Sandra, de que va a haber un sufrimiento del que no seamos conscientes, ahí podemos estar pensando en repercusiones en salud. O sea, sabemos, por ejemplo, que el estrés pues, incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y Ujú, sabemos que una práctica regular de los ejercicios de coherencia reduce ese riesgo, por ejemplo, de hipertensión arterial. Claro, eso muchas veces no somos conscientes de que tengo esa hipertensión hasta que voy a hacerme un chequeo. ujú, ujú, Pero a lo mejor, cuando voy a hacerme el chequeo, a lo mejor es un poco tarde. ujú. Depende, ¿no? De con qué frecuencia me chequee. Sí, de hecho, Pablo, una de las cosas que más me llamó y por las cuales me llamó la atención, y te lo decía al principio cuando empezábamos a hablar, fue precisamente esto, ¿no? El uso que se hace en cualquier otro, sobre todo en la parte de salud, que al final, bueno, pues es nuestro hilo conductor, independientemente que sea el deporte, para que lo usemos para clínico, que lo usemos para ejecutivo, al final el hilo conductor es la salud, ¿no? Eh, por tanto, una de las cosas que más me llamó fue eso, ¿no? El ver cómo esto ya se ha visto en eh, pruebas de, pues eso, cómo evoluciona mi corazón o cómo evoluciona todo determinadas enfermedades, o más que cómo evolucionan, cómo impactan determinadas enfermedades esto, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que al final muchas veces sucede, ¿no? Y ya es tarde cuando le dices, con lo bien que estaba y le dio, y digo, bien que estaba por fuera, pero por dentro no nos medimos, ¿no? O sea, no nos medimos. Entonces, quiero decir que no regular por dentro muchas veces pues tiene un impacto que no vemos o que si vemos, lo normalizamos, porque Sí. tampoco es tan grave, ¿sabes? O sea, a mí ahora de repente que, no sé, que me vaya el corazón a mil y dices, no, es que yo ya voy así toda la vida. Dices, a ver, el corazón a mil, que te vaya así toda la vida. Bueno, no creo que cuando nacieras en bueno, sí, en el primer llanto ahí igual el corazón estaba ahí después del shock de la salida, pero no creo que tu corazón se vaya siempre así, ¿no? Entonces, yo creo que también como son cosas, son síntomas que a veces no son percibidos como alarmantes, sí, o pues eso, como no sangro, pues una herida me sangra, pues algo que se me para me deja de moverse y dices, ay, que se me para de mover la mano, pero esto no vemos el impacto que está teniendo la falta de regulación, ¿no? De sincronización. Por eso yo me interesó esta parte, porque lo ves, porque lo tocas, ¿no? Y para mí esto es clave, sobre todo dedicándome a lo que me dedico. Es decir, lo que no se ve no existe, lo que no se mide no creo. Es así. Entonces, ni yo ni, o sea, yo solo hago aquello que creo que tiene investigación y si algo destaco de esto es que hay una investigación detrás y con resultados en diferentes ámbitos también, no solo en uno, en varios ámbitos. Sí, el biofeedback que nos sirve de apoyo para las prácticas de coherencia nos puede ayudar a esto que estás diciendo, ¿no? A tomar conciencia de una desregulación y a la Mm, vez a darnos confianza cuando estamos invirtiendo un poquito de tiempo de nuestro día a día en un ejercicio, saber que lo que estamos haciendo va a cubrir con seguridad unos objetivos porque ujú, tenemos una técnica que vemos a través del biofeedback que está generando una regulación en nuestro sistema nervioso autónomo y tenemos un montón de investigación que nos dice que si yo consigo esos efectos y los reproduzco 3 o 4 veces al día, 3 o 4 minutitos cada vez, pues cuando pasa un mes y medio o 2 meses, pues los problemas para dormir se reducen en un 25%. La fatiga se reduce en un 45%, los dolores de cabeza se reducen en un 30 y tantos por ciento, ¿no? Tengo esa confianza, esa fiabilidad. Yo creo que eso es muy motivador y lo que más nos cuesta es la motivación. Tener la suficiente motivación para, no estando muy mal o pensando que no estamos muy mal, hacer un poco de trabajo para estar mejor. totalmente. Yo creo que esa motivación viene dada por el no entender, quizás, o creo, esto es una opinión personal, pero creo, percibo que a veces la motivación viene dada por, pues eso, porque no le hemos dado prioridad. Mm,
yo hay gente que hace deporte y dice, es que me lo pide el cuerpo. Y digo yo, claro, porque ya has empezado a hacerlo. A mí no me lo Mm, pide, he empezado a hacerlo. Quiero decir, sí. entonces, ¿y qué me va a pedir algo que no he empezado a hacer, ¿no? Y no te lo pide el cuerpo, te lo pide el cerebro, le digo yo a quien hace deporte. Te lo está pidiendo tu cerebro por todo lo que estás generando. Pues esto es lo mismo, ¿no? Eh, bueno, pues creo que la falta de motivación a veces nos lo da el no probar o no poner foco o no ver que, claro, no es inmediato. Esto en un día no dices, guay, lo hice un día y entonces hice, probé coherencia y ya soy, pues no, pero igual que el deporte. No creo que nadie un día consiga unos bíceps extraordinarios. Mm, A lo mejor sí. sí, no lo sé, pero no lo dudo, ¿eh? Lo dudo No mucho. conozco a nadie, ¿no? Ya que no, yo Si quiero ir tampoco. al gimnasio o si me comprometo con un poquito de gimnasio, al Claro, final tengo que aguantar 2, 3, 4, 6 meses para notar correcto, cierto beneficio. Los correcto. estudios con coherencia nos dicen que a partir del mes y medio, 2 meses, hay unos beneficios muy contrastados. Pero claro, tengo que darle ese mínimo espacio de tiempo necesario. Correcto. Yo hay una parte que no tiene que ver con el ejecutivo, que anécdota, o sea, con mi parte ejecutiva, pero sí, como madre, en una de las primeras veces, y te la cuento, una de las primeras veces que yo empecé a usar coherencia, obviamente probamos con nuestros hijos. Yo, además de profesional, soy madre, y digo, soy madre antes que profesional, ¿no? Entonces Mm. probé con los hijos y en la parte de educación, que también sé que hay investigación, y entonces lo que hice fue, bueno, pues un día en el que había un semibloqueo a la hora de estudiar una asignatura porque no era de sus preferidas, le puse el biofeedback y le dije, vamos a probar tres cosas, ¿no? Vamos a probar hacerlo estudiando, o perdón, hacerlo escuchando música, mientras escuchas una música muy bajita, la que tú decidas, vamos a ver cómo está tu corazón y cómo crees que impacta o cómo de cómodo te sientes estudiando esto, en todo momento sin darle el resultado, mientras lo hacía, obviamente. En la segunda, ¿cómo te apetece estudiar? Decidió en este caso hacerlo escribiendo en, bueno, pues en la, en la ventana con el típico boli, entonces como si fuese Ah, haciéndoselo a otros, que vale, fenomenal. Y el tercer formato, el que estaba haciendo hasta el momento en el que yo llegué a la habitación mientras estudiaba, que estaba en modo codos, estudiando y mirando a la documentación, ¿no? Entonces, le dije, vamos a probar las tres formas y vamos a ver con cuál te sientes mejor, ¿vale? Yo te voy a poner esto, le expliqué qué era y vamos a ver, bueno, pues eh, con cuál de las tres si hay un cambio, ¿vale? Si hay un cambio, porque eso probablemente impacte sin hacer nada, sin hacer coherencia. Yo no le expliqué coherencia. Vamos a ver. Fue curioso ver, cuando acabó, me dijo la que más me gustó, o creo que mejor, dentro de poco que le gustaba la asignatura, fue con la música y curiosamente, donde había logrado coherencia fue mientras estudiaba poniendo música. Entonces le dije, venga, pues ahora vamos a coger la que te encanta, que es de las tres que hemos probado, vamos a hacer esto, vamos a coger, vas a estudiar, seguimos escuchando música, esa música era de relajación, la que había elegido, y vamos a hacer 5 ¿vale? Vas a coger 5, vas a soltar 5 mientras trata, antes de estudiar y luego, bueno, pues curiosamente sí que hubo un cambio, ¿no? Y bueno, más allá de que el resultado sea el que sea, lo que le ha hecho es más fácil en ese momento la tarea y con un menor sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces es que no conocemos esta herramienta. Yo en el momento en el que la utilizo, pues eso, creo que nos puede dar infinitas posibilidades, sin duda en mi ámbito, pero ¿por qué no? Pues eso, a mí la verdad es que me sorprendió aquel día. Me dijo, yo mejor la música. Y dije, bueno, poco creo yo ahora que esto haya visto tal cual. O sea, de repente la onda entró en coherencia mientras escuchaba música. El segundo puesto lo logró mientras explicaba y el tercero mientras estudiaba sentadito, mirando y leyendo únicamente. Y en los tres casos, bueno, pues estaba estudiando. Quiero decir, el resultado era el mismo, aprender para tener un resultado. Pero si además puedes hacer lo que sea un poco más cómodo, ¿por qué no? ¿No? Entonces, bueno, eh, como madre me ha impactado también el poner esto en juego y además fue una de las primeras prácticas que hice mientras me certifiqué en momento pandemia y creo que también, bueno, pues es un indicador, ¿no? De, bueno, pues estudiar hay que estudiar, tomar decisiones en la organización hay que tomar decisiones, pero si lo hago de una manera un poco más cómoda, igual que tengo que estar sentado, si la silla que tengo es un poco más cómoda, colchada y ergonómica, pues será un poco mejor, ¿no? Que coger una silla, no sé, que me está deshaciendo parte de la espalda. Pues bueno, pues para mí esto creo que es clave y que es aplicable no solo al mundo en el que estoy profesional, sino también como, bueno, como madre en la educación, que también hay investigación en educación. mm, sí, mucha.
Y nos olvidamos de que el rendimiento no es solo el rendimiento externo, el rendimiento directo de la tarea. El rendimiento interno es mucho más importante, porque en qué medida yo estoy invirtiendo mis energías y estoy poniendo mis recursos a funcionar de una manera correcta. Yo Ujú. puedo tener un rendimiento aceptablemente bueno en una tarea externa, pero el rendimiento interno puede no ser bueno. Eso va a llevar a que ese rendimiento externo positivo tenga los días contados. Yo no voy a poder mantener esos niveles de rendimiento externo sin una buena gestión interna. Total, totalmente. Muchas veces nos pasamos de, y depende también, ¿no? De creencias y de todo eso que tenemos en las mochilitas, cada uno de nosotros, pero muchas veces es como que quiero, y dices, pero si con la unidad de energía dabas lo mismo, o sea, quiero dar, académicamente, quiero dar en términos de organización, ¿no? Quizás también, bueno, a veces dependiendo de, pues eso, la mochila, la educación que hayamos tenido, el momento en el que nos hayamos educado, etcétera, etcétera, pero muchas veces quiero, y dices, ¿podrías dar esto con menos nivel de energía o cansancio interno? Y bueno, pues muchas veces, y yo soy una de ellas, a veces salgo de un lugar, una formación que dices, lo di todo, todo y más, pero es algo que dices tú, a ver, para un momento, porque a lo mejor esta tenía que ser la última clase de la semana y aún te quedan 5 más, has dado toda la energía, ¿no? Entonces, bueno, ese momento de regular es como, venga, esto es lo que tienes, es la batería, dale el 10% a esto, el 5 el 2 y a esto ponte en modo avión y tal cual vas, va bien. Pero también es una regulación, o sea, modo avión no bueno, pues ya está, tampoco hace falta dar, en términos de energía, no hablo de compromiso, no hablo de responsabilidad, puede ser seguir siendo la misma, lo que decías ahora, puede seguir siendo la misma, pero el esfuerzo interno que me está provocando a mí esto para llegar a dar eso, a veces es que le damos más y no nos cuestionamos que si en interno el esfuerzo fuese menos, o el sufrimiento o la incoherencia fuese inferior, o lo que es lo mismo, si fuese mayor coherencia, pues igual el resultado lo tendríamos igual y hasta con menos sufrimiento, entendido el sufrimiento como menos desgaste. Y ahí mejoraría el rendimiento, desde luego. Correcto, correcto. Sandra, pues nos quedamos con esto, con que estamos hablando de gestión, de mejorar la gestión interna, la gestión de la energía propia. Totalmente. Yo creo que gestionar personas requiere primero gestionar el cómo estoy y en determinados momentos el ser capaz de ver si tengo que cargar, si tengo que meter cargador o si tengo que neutralizar y bajar ritmo, revoluciones, o simplemente sincronizar el ritmo que tengo para que el impacto en mis decisiones, en mis resultados, en mi implicación, en mi equipo sea el adecuado. Sandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros, con quien nos vaya a escuchar, a ver toda tu experiencia, todo tu conocimiento y además de una manera tan amable y tan agradable. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias a ti, Pablo. Ha sido un verdadero placer. Gracias.